Bueno, buenas tardes con todos. Como ya lo han dicho, soy el doctor Gabriel Pérez, soy neurólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y el día de hoy voy a hablarles sobre demencias y cefalea, ¿no? Justo hoy me tocan dos de los temas más largos que pueden haber en neuro, ¿ya? Pero vamos a tratar de eh, quedarnos en lo que es estrictamente fisiopato, aunque eso es virtualmente imposible, ¿no? Siempre tiene que ir de mano con un poco de anatomía, un poco de fisiología, tiene que ir de todas maneras con clínicas, ¿ya? Por ahí, si es que nos da el tiempo, alguito de tratamiento, ¿ya? Pero básicamente todo mente enfocado en fisiopato, que es lo que más nos interesa. Entonces, por lo que no me conocen, yo siempre que me toca hablar sobre algún tema en neurología, siempre les refiero la importancia de poder manejar las ciencias básicas, ¿no? Sobre todo anatomía, fisiología y en este caso fisiopato. A lo largo de la medicina ustedes deben saber de que de todas las especialidades clínicas, ¿ya? La única que se mantiene eminentemente clínica, ¿cuál es? Neurología. ¿Qué es más costo efectivo? La resonancia, el PET scan, puedo tener electromíos, electroencéfalos, punción lumbar, 10.000 exámenes y todos me pueden salir normal y el paciente estar muriéndose de un problema neurológico. Entonces, ¿cómo puedo gastarme miles de soles y no llegar a un diagnóstico con el paciente? ¿Por qué? Porque me falta lo más importante. Las manos, mi boca, mis ojos, ¿ya? Para poder enfocar correctamente al paciente y darle una solución a su problema. Entonces, para neurología es fundamental poder entender todo lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Entonces, no se olviden. Por eso todo el mundo siempre se asusta cuando ve neurología, cuando tiene que tratar a un paciente neurológico, no solamente en estudiantes, en pregrados, como internos, como residentes e inclusive como especialistas, ¿ya? Uno siempre tiene temor, eso es un término acuñado como neurofobia. Eso no es solamente en nuestro medio, es a nivel mundial. ¿Y eso por qué? Es porque la neuro necesita muchos conocimientos de anatomía, de fisiopato, ¿ya? Y pues a veces puede intimidar a las personas, ¿no? Pero sin embargo es importante sistematizar el conocimiento. Y me he esforzado por tratar de hacerlo lo propio para el día de hoy. Entonces, conociendo esas cosas, ¿ya? Vamos a empezar el día de hoy con lo que es la fisiopato de las demencias. Entonces, siempre que queremos hablar de un tema, necesitamos empezar por las definiciones. Entonces, ¿qué cosa es una demencia? La demencia, en resumidas cuentas, pues es una definición un poco larga. En resumidas cuentas, ¿qué cosa es? Es un declive cognitivo lo suficientemente severo para llevar a un paciente a ser dependiente de alguien más. ¿Entienden? Un paciente que pierde varios procesos cognitivos, principalmente la memoria, ¿ya? Pero sabemos que la memoria no es el 100% de los procesos cognitivos. Tenemos, ¿qué cosa? Disposición visoespacial, tenemos, ¿qué más? El lenguaje, ¿no? Tenemos el juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver cómo es posible que un paciente de lo que en un momento de su vida ha estado al 100%, ¿eh? Puede llegar a estar demenciado, puede llegar a olvidarse de quién es, de quiénes son sus familiares, de no poder vestirse solo, de necesitar a alguien que lo limpie, que lo cambie, que lo bañe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las demencias como tal, o la demencia como tal no es una etiología, sino es un grupo de etiologías. Es un grupo de enfermedades, ¿ya? Y saber que dentro de las demencias, las enfermedades neurodegenerativas son las más frecuentes, son los agentes causales más frecuentes de este grupo de enfermedades, ¿ya? La DSM-5 es la clasificación de enfermedades mentales, ¿no? Básicamente acá están todos definidas, clasificadas todas las enfermedades psiquiátricas, ¿no?
pero en esta versión la demencia se le define como déficit neurocognitivo mayor, porque hay un problema social sobre todo, ¿no? Decirle o diagnosticarle a un paciente, sabes que tienes demencia, ha perdido la mente, tiene un gran estigma y una connotación social importante. Por ese motivo, la DSM-5 dijo, no, no es demencia, llámenle mejor un déficit neurocognitivo mayor. Pero finalmente es demencia. ¿Ah? Muy bien, un poquito de epidemia. Saber que 35 millones de personas a nivel del mundo vivían con demencia en el 2010. ¿Ya? Y se proyectaba que para dentro de 20 años, o sea, para el 2030, esa cifra se iba a doblar, al menos. La prevalencia es alrededor de un 13.7 en pacientes mayores de 71 años. ¿Eso qué cosa nos quiere decir? Que es un problema súper frecuente. ¿Ah? Y puede ser más frecuente de lo que pensamos inclusive. ¿Por qué? Porque inclusive entre nosotros como médicos e inclusive nosotros como especialistas, ¿ya? La demencia es un tema que no se conoce o que no se le presta mucha atención. ¿Por qué es esto? Porque está el estigma, ¿no? Que es un abuelito, ya el abuelito pues ya no puede vestirse, ya pues requiere de alguien. ¿Podemos hacer algo? Dice, no se puede hacer nada. No necesito saber más de eso. Prefiero ver sus problemas cardíacos, prefiero ver los problemas infecciosos, etc. Entonces todavía tenemos un estigma frente a la demencia en nuestro medio. Les doy un ejemplo pequeño. Ustedes deben haber escuchado el término no solamente en la televisión o por ahí, sino de sus propios docentes. El término demencia senil. Les apuesto que lo han escuchado y les apuesto a que todavía se diagnostica. En mi hospital se diagnostica. Entonces, lo primero que tienen que saber cuando hablen de demencia, además de la definición, obviamente, es que el término demencia senil denota la ignorancia del profesional al tratar a un paciente con demencia. ¿Esto por qué es? Porque el ser anciano no quiere decir que tengas demencia o que vayas a hacer demencia. Entonces yo no puedo clavarle la cruz a un paciente de que tiene una demencia porque sí, porque no sé qué más puede tener. Entonces eso quiere decir que requiere pues un refuerzo en las aulas, tanto pregrado como en posgrado. ¿Ah? Entonces, no se vayan a olvidar que demencia senil no existe. Luego, saber que la enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia a nivel mundial. ¿Ya? Estudios de prevalencia por todos lados, alrededor del 60%. Sin embargo, saber que las demencias como tal son, y ahora lo vamos a ver en fisiopato, pueden confundirse un poco de que no es... Por ejemplo, una neumonía te la va a causar un neumococo, etcétera. Se acabó, le das tratamiento al neumococo, se acabó, pasó la neumonía. No, sino que la demencia tiene múltiples cambios patológicos, comparte múltiples cambios histológicos, múltiples mecanismos moleculares entre todo este grupo de demencias, lo que nos puede llevar a confundirnos un poco. Entonces, y otra cosa, a nivel mundial pueden decir que el Alzheimer, si es que les preguntan, sí, es la causa más frecuente. Sin embargo, no debemos de olvidar que en nuestro medio, tal vez otras etiologías, sobre todo la vascular, pueda llegar a ser más frecuente. ¿No? Adicionalmente, ya lo vamos a ver más adelante, que la correlación entre demencia vascular o que una demencia tenga patología de causa vascular, es decir, por infartos múltiples, y patología de un Alzheimer, ambas puedan coexistir en el mismo paciente. ¿Ah? Entonces, este es un grafiquito en donde es un estudio grande, de Estados Unidos, en donde nos hablan por medio de biopsias cerebrales la patología, las causas de demencia más frecuentes. ¿No? En la cabeza está el Alzheimer. En segundo lugar, ponen la demencia por cuerpos de Lewy, que vamos a ver qué cosa es, y la demencia vascular al final.
¿Para qué pongo este gráfico? Para que vean. Enfermedad de Alzheimer, la causa de demencia más frecuente a nivel mundial, ¿no? Entonces, ya entrando a lo que es fisiopato, primero la clasificación. La clasificación de demencia es un poco difícil, ¿ya? Porque se trata de utilizar los mecanismos fisiopatológicos para poder, para poder realizarla. Y vamos a ver que como varias de estas comparten muchos mecanismos, ¿ya? Es difícil tratar de individualizarlas como tal. Adicionalmente, antes lo que se creía, por ejemplo, la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia secundaria Parkinson, se creía que son entidades totalmente distintas. Ahora se saben que pueden ser espectros opuestos de una misma enfermedad de fondo. Entonces, conforme va avanzando el estudio de las demencias, todo esto se va haciendo más complicado, más complejo, pero nos ayuda a poder a realizar nuevos estudios en donde podamos ayudar al paciente. ¿Ah? A grandes rasgos, la dicotomía, ¿cómo hacemos cuando vemos una demencia? Tratamos de verla, tiene un inicio temprano, inicio tardío, menos de 65 años, más de 65 años. Sabiendo que la edad es algo arbitrario, ¿no? Si es gradual, que progresa en años, o si es rápidamente progresivo. Un paciente tal vez 45 años, hace 2 meses hablaba, caminaba, ahora está postrado en cama, necesita que lo alimenten por sonda, no habla. Son cosas bastante distintas e interesantes. Puede ser esporádica o familiar, ¿no? Pacientes o un grupo, una familia, todos los hermanos a los 45 años demenciados, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Este gráfico, no sé si de allá lo puedan ver bien, ¿no? Lo pongo antes de hablar de todo lo que es la fisiopato porque nos va a dar una idea de lo complejo que puede llegar a ser. Entonces, este cuadro, para los que no ven, bueno, yo tampoco lo veo muy bien, pero nos va a hablar básicamente, o lo primero que yo les voy a decir, es que las demencias como tal, se sabe hoy por hoy que se deben a proteínas anormales. Se debe a que nosotros, de los miles de millones de proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, existen algunas familias en específico que en algún momento de la vida sufren una mutación. Estas proteínas o esta mutación hace que estas proteínas se hagan difíciles de eliminar, por no decir imposibles. Hacen que estas se acumulen en una célula o fuera de esta también. Conforme se van acumulando, como no pueden ser eliminadas, ¿no? Producen una serie de cambios bioquímicos dentro de esta, bloquea canales, bloquea las vías de señalización, lo que finalmente causa en estas células apoptosis temprana. Entonces, ese mecanismo, que es un poco grosero, es el que nos explica la mayoría de las demencias. Pero ¿qué diferencia una de otra? Si todas se deben a una proteína anormal que se desdobla, ¿ya? Que se puede replicar, que no puede ser eliminada naturalmente, es resistente a proteasas. ¿Qué diferencia una de otra? Las diferencia en la naturaleza de la proteína. Cada proteína mutante, por así decirlo, tiene una denominación distinta. Va a tener un patrón de distribución distinta, por lo cual nos va a dar manifestaciones clínicas distintas. Entonces, ¿qué dice este gráfico de acá? En que vamos a tener algunas proteínas, que son estas las que están acá, extracelulares, como el beta amiloide, e intracelulares, como las proteínas tau, por ejemplo, los cuerpos de Lewy, nos van a decir que va a haber una gran variación en estas proteínas y que se van a expresar como enfermedades distintas. Por ejemplo, cuerpos de Lewy por alfa-sinucleínas, por depósito de alfa-sinucleínas, va a estar asociado a la demencia por cuerpos de Lewy.
tenemos proteína tau, ¿ya? Que va a ser el principal mecanismo, por ejemplo, en demencia frontotemporal, pero que sin embargo también está asociado a enfermedad de Alzheimer. Entonces, todo esto puede ser un poco difícil, ¿no?, de poder comprender, puede ser un poco tedioso a veces, pero vamos a ver cómo podemos hacerlo más fácil para que lo entiendan todos. Entonces, en primer lugar, enfermedad de Alzheimer, ya que es el más frecuente, vamos a tratar de entender por qué se produce. Entonces, la enfermedad de Alzheimer. Antes se creía que era por depósito solamente de beta-amiloide. Beta-amiloide, como le digo, es una proteína anormal, ¿ya?, que se deposita en el espacio extracelular. Por el mismo mecanismo que les digo, se creía que, bueno, pues era tóxica y no solamente induciendo apoptosis en las neuronas, sino desencadenando respuesta inflamatoria, disrumpiendo la barrera hematoencefálica, además de afectar los vasos sanguíneos, ¿no? Adicionalmente a ello, producía una enfermedad, o produce una enfermedad también que se llama angiopatía amiloide, lo cual es depósito de este beta-amiloide, no solamente en el espacio extracelular, sino también en el espacio perivascular, produciendo hemorragias o microinfartos lobares, ¿ya?, que finalmente, pues, al producirse de manera masiva en la corteza, lleva a una demencia. Entonces, se manejaba el espectro, ¿no?, Alzheimer, angiopatía amiloide, etcétera, hasta que se dieron cuenta que la proteína tau, ¿ya?, que es otra proteína anormal, ¿ya?, estaba presente en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que antes creíamos que solamente era una alteración del beta-amiloide, ¿ya?, ahora se sabe que no, es una proteinopatía dual. Para que se produzca la enfermedad de Alzheimer tienen que estar los ovillos neurofibrilares, que son inclusiones intracelulares producidas por el acúmulo de esta proteína tau, y las placas amiloides, que son el depósito de este beta-amiloide en el espacio extracelular. Entonces, ¿qué cosa se sabe ahora del Alzheimer? Se sabe que estos ovillos neurofibrilares tienen mejor correlación con los síntomas cognitivos que el depósito de beta-amiloide. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un paciente que puede estar normal, puede tener placas de beta-amiloide, pero no va a tener los depósitos neurofibrilares. Pacientes que tienen una enfermedad avanzada, que puede que no tengan mayor o menor nivel de beta-amiloide, pero van a tener múltiples depósitos de proteína tau, de estos ovillos neurofibrilares. Entonces, para los que más o menos no entienden lo que es Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer es una demencia que se da sobre todo en pacientes de tercera edad, sí, mayoría ancianos, que es progresivo a lo largo de años. El paciente se va a quejar, o más que el paciente, los familiares se van a quejar de que el paciente se olvide de las cosas, pierde los objetos, pierde las llaves, se pierde en la casa, se pierde en la calle. Va a ser bastante frecuente que no recuerden las cosas, no te vayas a olvidar de apagar la cocina, se olvida, no te vayas a olvidar de traer el vuelto, se olvida, pero la memoria, la memoria semántica va a estar intacta. Él va a saber quién es, él va a saber quién es su familia, él va a saber más o menos quién es el presidente, etcétera, 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 ¿no? Lo cual obviamente se va a ir perdiendo conforme avance la enfermedad, ¿ya? Esto tiene mucho que ver con qué áreas del cerebro se afectan en primer lugar, ¿no? Pero básicamente, así es una demencia de Alzheimer. Vamos a ver que es totalmente distinto al resto de enfermedades que vamos a ver más adelante, ¿ah? Muy bien, entonces, estas proteínas, beta-amiloide, proteína tau, ambas producen un sinergismo, ¿ya?, para poder
llegar a la enfermedad. Ambas, estas dos, pueden preceder, o sea, su presencia en líquido cefalorraquídeo puede preceder el inicio de síntomas por años, una década al menos, ¿ah? Lo cual los convierte en un marcador potencial para estudios. ¿Ya? Yo cómo sé que un paciente, cómo puedo prevenir una demencia si yo no tengo cómo diagnosticar una demencia cuando recién inicia o antes de que inicie. Entonces, estos dos marcadores son bastante interesantes para nosotros en investigación, ¿no? Entonces, el Alzheimer, como les conté, clásicamente se pensaba que se debía a depósitos de beta-amiloide, pero ahora, 2018, finales de 2017 más o menos, se piensa, ¿realmente es un problema del beta-amiloide o debería ser una taupatía, al igual que otras demencias? ¿Por qué? Porque en pacientes con Alzheimer leve hay ovillos neurofibrilares. Ya hay ovillos neurofibrilares en la corteza, pero no hay depósito de beta-amiloide. Y adicionalmente no se han encontrado placas de beta-amiloide sin la existencia o la coexistencia de anillos neurofibrilares. Eso nos quiere decir que en vez de originar la demencia de Alzheimer de manera directa, estos depósitos de beta-amiloide pueden significar una coocurrencia, ¿ya? O un paso nada más desencadenado por el depósito de estos anillos, anillos neurofibrilares secundarios al depósito de esta proteína tau. Entonces, esto es algo novedoso y ya les voy a contar por qué al final. Entonces, ¿cómo más o menos podemos ir explicando la progresión de los síntomas en estos pacientes con Alzheimer? Entonces, tenemos que saber que el primer lugar que se afecta van a ser las proyecciones noradrenérgicas en el tronco encefálico. Perdón, en el locus coeruleus, ¿no? Va a haber un déficit noradrenérgico. Este déficit noradrenérgico lo primero que nos va a causar va a ser el déficit de atención. Posteriormente va a ir progresando, ¿ya? Va a ir diseminándose a otros núcleos, al núcleo basal de Meynert, donde hay neuronas colinérgicas, y al núcleo dorsal del RAFE, en donde hay neuronas serotoninérgicas sobre todo, lo cual el déficit de todas estas nos va a dar trastornos psiquiátricos. Por eso estos pacientes van a estar agitados, estos pacientes conforme va llegando la noche, se van a descompensar, van a estar súper agitados, como les dije. Este es un grafiquito para que vean dónde se encuentra el locus coeruleus, células noradrenérgicas. Los núcleos dorsales del RAFE son una serie de núcleos que están a lo largo del tronco encefálico, que son los que se afectan precozmente en la enfermedad de Alzheimer. Una vez que el depósito de estos anillos neurofibrilares y este depósito de beta-amiloide llega a la corteza, lo primero que se va a afectar va a ser lóbulo temporal mesial, ¿no? Entonces, los lóbulos temporales mesiales básicamente funcionan como un codificador de la memoria. Entonces, si yo quiero recordar algo, va a tener que pasar por el lóbulo mesial temporal, ¿ya? Para poder almacenarlo posteriormente en las cortezas temporales laterales, ¿ya? Y en el resto del encéfalo. Entonces, sabemos pues que un paciente con Alzheimer, antes de tener el déficit de memoria, va a empezar a tener otros cambios, ¿no? Sobre todo los cambios psiquiátricos, por ahí las alteraciones del sueño REM están súper asociadas a enfermedades neurodegenerativas por afección de estos grupos de neuronas, etc. Entonces, ¿qué pasa con esta proteína tau? Esta proteína tau tiene en algún momento de su desdoblamiento, sufre alguna alteración en sus genes que pueden codificar su formación, ¿ya? Lo cual hace que se fosforile normalmente, y esta que es parte estructural de los microtúbulos en
en el sistema nervioso terminan desdoblándose de manera normal. Esta fosforilación anormal le confiere una propiedad de que sea imposible de que ésta sea degradada naturalmente, por lo cual, como les digo, se acumula, se agrega y se agrega en el espacio intracelular. Entonces, estas neuronas, pues, que tienen agregaciones inmensas de estos ovillos neurofibrilares, sufren finalmente una apoptosis prematura, y es por eso que empieza la neurodegeneración. Este es otro grafiquito, y saber pues que estas proteínas no tienen una progresión lineal. No todos los pacientes con Alzheimer tienen la misma progresión, y no todos tienen la variante, y no todos van a perder la memoria. Vamos a tener por ejemplo, un síndrome de disejecutivo, vamos a tener una variante logopénica que lleva a una afasia finalmente. Todo esto va a depender del patrón de diseminación de estos ovillos neurofibrilares. No se sabe exactamente por cómo o por qué se deposita en uno u otro lugar. Eso está en estudio. Ahora, sobre los biomarcadores en el Alzheimer. Como les dije, la disminución de este beta-amiloide, ¿ya? Y el aumento, para que sepan, el beta-amiloide es un grupo de proteínas, un montón de proteínas, de los cuales esta 42 es la que disminuye mucho antes de que aparezcan los síntomas y mucho antes de que se empiece a elevar los niveles de tau, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos marcadores, como les decía, son importantes. ¿Por qué? Porque nos habla o nos puede predecir el inicio de una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, o tal vez tengan hermanos, tal vez sus papás, no sé, 50 años, imagínense por ahí, se olvidan las cosas, se sospechan en un lugar, o tal vez dentro de unos años, digan, puede ser Alzheimer, puede que no tenga. Entonces, estos marcadores nos van a decir, sí, este paciente va a ser Alzheimer de acá a 10 años, de acá a 20 años. Entonces, podemos intervenir para evitar su progresión, ¿no? Por eso es importante esto de los marcadores. Estos pierden utilidad conforme el paciente vaya siendo mayor. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, pueden haber depósitos de proteína beta-amiloide en pacientes mayores de 70 años, sobre todo, pero que son normales. Entonces, no se vayan a olvidar de eso. Estos biomarcadores son etapas precoces de la enfermedad, ¿ah? Este es un gráfico para que vean todo lo que les resumen, todo lo que les he estado diciendo. En primer lugar, cuando un paciente normal puede tener acumulación de beta-amiloide, ¿ya? Antes de que empiecen las fases clínicas, antes de que empiece a elevar el tau inclusive y todo ello, ¿ya? Conforme va pasando el tiempo, una vez que se va depositando el amiloide, una vez que se va depositando el tau, van a ir apareciendo los síntomas del Alzheimer, ¿no? Iniciando, sí, pues como un déficit cognitivo leve. No les he dicho, en la definición déficit cognitivo leve es el declive cognitivo, eso sí, pero pues pero que no lleva al paciente a ser dependiente de alguien más. Esto es fundamental entenderlo. Listo. Luego, otra causa importantísima de demencia es la demencia vascular. Esta demencia vascular ya no tiene una etiología tan esotérica, tal vez como la enfermedad de Alzheimer. Es algo más fácil de comprender. Demencia vascular, como su nombre lo dice, tiene una etiología vascular, pues obviamente, ¿no? Saber pues que la enfermedad vascular cerebral va a causar o infartos o hemorragias, ¿no? Lo que tienen que saber es que estos infartos y o hemorragias van a causar no solamente la muerte de un pedacito de neuronas, sino que también produce desmielinización, lesión axonal, migración, activación también de la microglía, por ejemplo, activación de múltiples cascadas inflamatorias,
que no limitan el daño al área de isquemia. Entonces, este es un grafiquito para que vean cómo es el déficit cognitivo o una demencia vascular. A diferencia de un paciente con Alzheimer, que puede o puede que no tenga riesgo cardiovascular, estos pacientes sí van a tener hipertensión, estos pacientes van a tener diabetes, van a ser fumadores, van a tener riesgos cardiovasculares un poco obvios, ¿no? Van a ser obesos, etc. Es importante saber que para no entrar en la parte clínica, como estamos en la parte de fisiopato, a veces es difícil diferenciar si ese paciente tiene una demencia por Alzheimer o tiene una demencia vascular. Para eso hay algunas herramientas clínicas, hay un score, sobre todo el score de Hachinsky, para poder saber si es que esta demencia se debe a uno o se debe a lo otro, ¿no? Pero en resumen tienen que sospechar, pues un paciente que tiene una demencia vascular, si tiene factores de riesgo cardiovasculares y peor aún, pues si ha tenido un evento vascular previo a la aparición del déficit cognitivo, ¿no? Sin embargo, la causa más frecuente de enfermedad vascular es la enfermedad de pequeños vasos. ¿Eso qué quiere decir? Eso se traduce en infartos lacunares. Y estos infartos lacunares son lo suficientemente pequeños para no dar síntomas. Entonces, estos pacientes no van a tener hemiplegia, estos pacientes no van a tener afasia, no van a tener hemianopsia, ya heminegligencia, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque son infartos muy chiquitos en sustancia blanca. Entonces, a veces yo no puedo predecir si ese paciente tiene o no tiene un infarto cuando viene con déficit cognitivo. Muchas veces los pacientes nunca se cuidan, tienen 80 años, nunca se han tomado la presión, dicen que no sufren ninguna enfermedad, pero le han dicho que tome captopril de hace como 20 años, ¿no? Le han encontrado la glucosa alta de hace como 15 años atrás, pero nunca se ha cuidado. Entonces, esto es algo que debemos saber, ¿no? Los pacientes, o la causa más frecuente va a ser enfermedad de pequeños vasos. ¿Y cuál es la causa más frecuente de la producción de enfermedad de pequeños vasos? La lipohialinosis, ¿ya? Son cambios que se producen secundarios a hipertensión. Para poder entender perfectamente este mecanismo, hay que saber el concepto de autorregulación cerebral. ¿Cuál es este concepto de autorregulación cerebral? Tenemos que salir un poquito del tema de demencias para ir a enfermedad vascular, seguro en la clase lo van a entender. La autorregulación cerebral nos habla de que por más que varíe la presión sistémica, sea tu sistólica, tu diastólica, ¿ya? El flujo de perfusión, el flujo sanguíneo y la presión de perfusión cerebral se mantiene igual, ¿ya? Por más que varíe. Eso quiere decir que los pacientes hipertensos van a tener una misma presión de perfusión cerebral que un paciente, no sé, pues que puede estar chocado o puede estar hipotensándose por X motivo, ¿ya? Y eso se debe a múltiples mecanismos, sobre todo sifones carotídeos y sobre todo a las arterias terminales, ¿ya? Entonces, estas arterias terminales que pueden contraerse, ¿ya? O pueden dilatarse para poder manejar así un poco los flujos sanguíneos. Cuando se produce esta lipohialinosis, estas arterias se vuelven completamente rígidas, ¿ya? Completamente rígidas. Entonces, cuando hay abuelitos, tal vez que no se cuidan, ¿ya? Que están completamente olvidados, los cambios bruscos de presión producen que estas arterias chiquititas se vayan infartando de a pocos, de a pocos, de a pocos, de a pocos, ¿ah? Puede haber aterosclerosis intracraneal también. Bueno, entonces, en resumen, infartitos pequeños se van agregando en estos pacientes. Ya no le van a dar hemiplegia, no le van a dar afasia, esas cosas, pero finalmente, ¿qué cosa van a dar? ¿Qué van a producir? Van a producir, como les he dicho, desmielinización, va a producir muerte neuronal, va a destruir los axones y estos axones de manera retrógrada van a hacer que mueran los somas o las neuronas, ¿ah? Esto es algo que les quería comentar. La prevalencia del Alzheimer y la demencia vascular. Se ve que más o menos un 20% ¿ya? De todos los Alzheimer son solamente Alzheimer, tienen patología exclusiva para Alzheimer, pero otro 20% tiene una etiología mixta. ¿Qué quiere decir? Que tiene cambios de Alzheimer y tiene para cambios de demencia vascular.
Entonces, un paciente pues, que genéticamente está predispuesto a hacer Alzheimer y que encima es hipertenso, no se cuida, con mucha mayor razón va a terminar teniendo pues, una demencia y peor aún, mixta. Entonces, para redondear un poquito la idea de cómo o por qué es relevante saber esto sobre la demencia vasculares, les pongo la clasificación TOAST. Esa clasificación TOAST tiene un montón de años y nos sirve a nosotros para poder hacer un diagnóstico fisiopatológico del stroke isquémico. Se compone de 5 clases distintas, ¿no? Tenemos enfermedad de grandes vasos, cardioembolismo, enfermedad de pequeños vasos, oclusión de pequeños vasos, lo que se llamaban infartos lacunares, ¿ya? Hay un stroke de otras causas determinadas y stroke de causa indeterminada. El que nos compete en este momento es este de acá, enfermedad de pequeños vasos, ¿ya? Y saber, pues, como ya les he explicado, que puede tener un curso clínico distinto al resto de infartos. Estas son las prevalencias relativas, no son las prevalencias, en realidad, en donde tienen que llamar la atención que la enfermedad de pequeños vasos corresponde solamente a un 20% de todos los strokes isquémicos. Pero ¿esa cifra será verdad? ¿Cómo es posible que yo sepa que este paciente tiene un infarto si este paciente no tiene síntomas? Entonces, se piensa pues, que las prevalencias de la enfermedad de pequeños vasos es mucho mayor de la que pensamos. ¿Por qué? Porque hay un montón de abuelitos ahí que tienen sus infartos lacunares, pero como no le da síntomas, nunca se diagnostica. O es más, como nosotros esperamos ver una hemiplegia, nosotros esperamos ver una negligencia, etcétera, para poder diagnosticar un infarto, estos pacientes nunca los diagnostican. Y les pasa por las narices. Entran por neumonías, por itus, entran por un montón de cosas, pero nunca se le hace el diagnóstico pues, de una enfermedad de pequeños vasos, ¿no? Entonces, esto es una imagen típica de un paciente pues, con infartos lacunares, ¿no? Entonces, empieza a tener infartos pequeñitos, subcorticales, que se van agregando y al final termina con múltiples infartos subcorticales bilaterales. Tal vez este paciente no tenga hemiplegia, no tenga afasia, no va a tener afasia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos pues, que puede estar completamente demenciado, ¿ah? Entonces, no se olviden que la causa más frecuente de demencia vascular es cambios en lipohialinosis por hipertensión, ¿ah? Ahora, para hablarles un poquito de otras demencias, demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal, ¿ya? Ahí nos vamos olvidando un poquito de los beta-amiloides. Acá se trata sobre todo de proteínas tau. Tau y algunas variantes de estas, ¿ya? Una que es TDP y la otra que es se denomina FUS. Entonces, tienen que saber que tiene una distribución distinta, ¿ya? Y tiene una progresión totalmente distinta al Alzheimer, ¿no? El Alzheimer, como hemos visto, es un abuelito que empieza a olvidarse de las cosas, que se pierde en las calles, etcétera, etcétera. Estos pacientes tienen, sobre todo, problemas y cambios en el comportamiento. Esos abuelitos se orinan en la calle, se calatean, persiguen jóvenes, son hipersexuales, etcétera, 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 ¿ah? ¿Esto es por qué? Porque la distribución de las proteínas tau en estos están sobre todo en el córtex frontoinsular, acuérdense, ¿no? Lóbulo frontal y la implicancia que tiene en la modulación del comportamiento, en el juicio, etcétera. En los polos temporales anteriores, núcleos de la base, tronco encefálico, tálamo, cerebelo, y dependiendo de cuáles de estos estén afectados, nos van a dar las distintas variantes, que vamos a ver que son varias. Entonces, estos pacientes van a tener cambios en el comportamiento, en la personalidad, funciones ejecutivas, en el lenguaje y habilidades motoras, con una relativa, memoria y habilidad visoespacial preservadas. Entonces, estos pacientes no van a ir olvidándose de las cosas, ¿no? Sino van a ir, como este abuelito de acá, orinándose, ¿no? Orinándose en las calles, calateándose en cualquier lugar, hipersexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo les da igual, ¿no? No importa, tienen poca empatía, viven en su mundo, viven en lo suyo. Este grafiquito es importante
ya que hablar solamente de demencia frontotemporal sería quedarme corto. Y sé que es una charla bastante pequeña o bastante corta, ¿ya? Pero lo que sí quiero que sepan es que la demencia frontotemporal es un espectro de enfermedades, hay un montón de variantes. Dentro de estas, por ejemplo, tenemos parálisis supranuclear, podemos tener las variantes del lenguaje, hay unos que empiezan con afasias semánticas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso depende de la prevalencia de las proteínas que se puedan depositar. Entonces, bueno, es parecido al anterior, un gráfico parecido al anterior, en donde nos habla de los diferentes patrones de depósito de estas proteínas, lo cual nos va a dar síndromes clínicos distintos, ¿no? Otra de estas demencias es la demencia por cuerpos de Lewy. ¿Los cuerpos de Lewy les suena? ¿No les suena? Sí les suena, ¿no? ¿Suena a qué cosa? A Parkinson, claro, a Parkinson. Entonces estos cuerpos de Lewy son depósitos de alfa-sinucleína. Entonces esta es una sinucleinopatía, ¿ya? Y tiene una gran relación con la enfermedad de Parkinson. Y no solo eso, antes, como les decía, la demencia por cuerpos de Lewy se pensaba que era algo totalmente distinto a la enfermedad de Parkinson, pero ahora se sabe que son espectros distintos de una misma enfermedad, ¿ya? Eso no tiene mucho tiempo, ¿ah? Y la progresión de estos es distinta. Empieza en tronco encefálico, empiezan los núcleos del noveno, del décimo, se van a bulbo, la parte rostral del tronco, en donde nos empieza a explicar cómo se pueden presentar alteraciones en el sueño REM, y ahora sí está categóricamente relacionado las alteraciones del sueño pues, en estos pacientes y que puede preceder al inicio de los síntomas durante al menos 20 años. ¿Ah? Entonces, si a los 30 años tenemos alteración del sueño REM, hay que cuidarse, por si acaso. Asimismo, van a haber cambios en el humor, en la ansiedad, etcétera, etcétera. La progresión de estas hacia la sustancia nigra y núcleos de la base nos van a producir finalmente lo que es el parkinsonismo, ¿no? La rigidez extrapiramidal, el temblor en reposo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y finalmente va a ir a la corteza, ¿no? En la corteza, que es donde se procesan todas las funciones cerebrales superiores, va a verse afectada después de que se afecte el resto, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo diferencian, o clínicamente, cómo diferencian una demencia por Parkinson y una demencia por cuerpos de Lewy? En que en el Parkinson primero va a empezar los síntomas motores, ¿no? El paciente va a tener el temblor en reposo, va a tener la bradicinesia, va a tener la rigidez, todo eso, y después, mucho tiempo después, va a ser la demencia. La demencia por cuerpos de Lewy va a ser al revés. Es un paciente que se demencia primero y empieza haciendo parkinsonismo posteriormente, ¿no? Como les decía, es un paciente que hace pues demencia posteriormente, hace parkinsonismo. Entonces, si es que entienden el concepto de estas proteínas anormales y su depósito, pueden más o menos entender por qué se dan estos tipos de demencia. Ahora, ya para ir terminando esta parte, me toca hablar sobre una enfermedad bien interesante. Bueno, un grupo de enfermedades. Las enfermedades por priones. ¿Han escuchado lo que es un prión? ¿Qué es un prión por ahí? ¿Le suena? Ya, excelente. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué hacen los priones en una charla de demencia? ¿No? Es una enfermedad infecciosa que tiene que ver con demencia. Bueno, entonces, ¿para qué me he matado hablándoles sobre todo esto? Para finalmente hablar sobre los priones, ¿ya? En primer lugar, saber que los priones son proteínas anormales. ¿Ya? No son virus, no son bacterias, no son seres vivos, son solamente una proteína normal. Que, oh sorpresa, ¿qué cosa hace esta proteína normal? Se replica por sí misma, bueno, no por sí misma, pero puede replicarse. ¿Qué más hace? Se propaga de neurona a neurona. ¿Qué más hace? Es imposible que el cuerpo la deseche. Y, oh sorpresa, es parecido a todo lo que hemos estado viendo anteriormente. Entonces,
la propagación de proteínas anormales, que es el mecanismo por el cual se producen los priones, se sabe que es similar al mecanismo por el cual se produce el Alzheimer, el Parkinson, la demencia frontotemporal, ya, lo cual nos lleva a hoy por hoy, hay algunas corrientes de investigación que proponen considerar enfermedades como, por ejemplo, el Parkinson como una enfermedad por priones. Eso es algo bastante novedoso y bastante interesante. Entonces, si hace unos 5 años pues nos decían que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad por priones, pues lo echaban así a patadas, ¿no? Por estar hablando tonterías. Pero ahora es una posibilidad, ¿ya? Y bastante alta. Entonces, a diferencia de la proteína tau, del beta-amiloide, la alfa-sinucleína, estos priones tienen una proteína priónica o un scrappy, ¿ya? Que, como le decía, también es resistente a proteasas y es capaz de replicarse. Entonces, en algún lugar, en algún momento de la replicación de estas proteínas, ¿ya? Que son estructurales en las neuronas, lo que produce una mutación de novo de esta proteína que empieza a agregarse, empieza a replicarse, que empieza a distribuirse de neurona en neurona, nos va a dar la enfermedad conocida como Creutzfeldt-Jakob, ¿ya? Que es una mutación, ¿no? Es una enfermedad por priones de novo. ¿Hay formas familiares? Sí, hay formas familiares. ¿Hay formas adquiridas? Sí, por canibalismo, Kuru, ¿ya? Descritas en Nueva Guinea. Hay formas iatrogénicas, trasplante, por ejemplo, de córneas en la década de los 70s, 80s, cuando ni se sabía que existían esas cosas. Existe cuando la enfermedad de vacas locas, ¿han escuchado? ¿Sí? La enfermedad de las vacas locas, encefalopatía espongiforme bovina. La gente que agarraba, pues, por ejemplo, en el norte de Irlanda, por ahí les gusta comer a veces vísceras sin cocinar o parcialmente cocidas, saber que los priones son súper resistentes a la temperatura, a métodos de desinfección normales, ¿ya? En el hospital hemos tenido casos tanto de Creutzfeldt-Jakob como encefalopatía espongiforme bovina también, abuelito de Cajamarca, me parece que toda la clínica Creutzfeldt-Jakob, pero un poquito más lenta, pero que sin embargo al hacer la anamnesis era un abuelito que agarraba y se comía las vísceras de sus animales, ¿ya? Y pues progresaba, ¿no? Ustedes saben que estas enfermedades son mortales, no tienen tratamiento, ¿ya? Y lo característico de esta enfermedad por priones, a diferencia del resto que hemos visto, es una demencia rápidamente progresiva. Este paciente en 1 mes, en 2 meses, 3 meses ya está fuera de combate, está postrado, necesita que lo cambien, necesita que lo bañen, no hablan, ¿ya? Y estos pacientes, a diferencia del Alzheimer frontotemporal, todo eso, tienen movimientos involuntarios, tienen mioclonías, pueden tener crisis convulsivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más característico, pónganse a pensar, es un paciente con una demencia que está completamente sano y en 2 meses está completamente demenciado. Esta es una imagen, una difusión en donde se ve este signo típico, ¿no? Que es la restricción en ribetes, en donde se ve esta hiperseñal, ¿no? Justo en todo lo que es la corteza, sobre todo occipital, y acá no se ve muy bien, sino también en núcleos de la base, ¿ya? Esto es bastante importante para este diagnóstico. El diagnóstico definitivo, como para todas las otras patologías que hemos visto, ¿cuál va a ser? Anatomía patológica, ¿no? Pero como no se llega a eso la mayoría de veces, hay varias cosas que tenemos que ir viendo. Ahora, en esta diapositiva, después de haber hablado de un montón de causas, de un montón de cosas así medias esotéricas, finalmente, ¿para qué conocemos o para qué hacemos fisiopato? Para poder llevarlo a la práctica clínica y finalmente para poder tratar estos pacientes. Entonces, lo que les decía al inicio de que las demencias, nadie les bola, pues, porque finalmente todo el mundo piensa, son abuelitos, ¿qué me importa si es sinucleopatía? Esas cosas al final es un abuelito que no va a caminar, no va a hacer nada. No es verdad. Ahora existen tratamientos, nos pueden ayudar. Nos falta mucho, pero como médico, ¿cómo es posible que vengas y veas un paciente, le pongas la cruz sin saber de qué? Hay demencias tratables, hay demencias reversibles. Pacientes pueden tener demencia, ¿por qué? Por problemas endocrinológicos, hipotiroidismo, pueden tener hiperpara, pueden tener abuso de alcohol,
pueden tener déficit de B12, ¿no? B12 puede puede manifestarse como demencia, como polineuro, como mielopatía. Paciente puede tener un tumor. ¿Cómo le va a decir el paciente? No, tienes Alzheimer, no, tienes frontotemporal, demencia, teniendo un tumor en la cabeza, ¿ya? O un hematoma subdural crónico, ¿ah? Entonces, sabiendo pues la progresión de los síntomas de estos pacientes, sabiendo las manifestaciones clínicas, yo sería bastante malo, ¿no? No pensar o no considerar que el paciente pueda tener pues una causa reversible, ¿ya? Paciente le das B12 y de lo que se orinaba en las calles empieza a hacer sus cosas. Y no solo eso, nosotros tenemos varios pacientes también que son vistos en 1, 2, 3 lugares, varios hospitales, los ven neurólogos inclusive, internistas en su mayoría, que finalmente le dicen, no, está demenciado, pero el paciente tiene pues 50 años, ¿cómo va a estar demenciado? ¿Qué cosas son? Encefalitis autoinmune, secundarias a qué, a teratomas ováricos, encefalitis anti-NMDA, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la progresión de los síntomas son distintos, la fisiopato es distinta, ¿ya? Y yo no puedo hacer el diagnóstico pues, de una enfermedad degenerativa en una paciente que tiene un curso clínico distinto, ¿no? Entonces, eso es algo pues, que tienen que llevárselo, ¿ya? En resumen, las demencias tienen una fisiopatología bastante compleja y difícil, ¿ya? No se saben muchas cosas sobre ellas. Solamente ahorita tenemos una ligera visión general de lo que más o menos puede estar pasando, pero las diferencias quedan. Son enfermedades distintas, son la misma enfermedad, tal vez de diferentes espectros de una misma enfermedad. Hay forma de darles un tratamiento oportuno, precoz, prevenir de que estos aumenten, ¿no? Entonces, aún nos falta mucho por saber sobre ellas y mucho por aprender. Entonces, ahí terminamos. Gracias.